Excelente tarde, amigas y amigos de Medios Unidos de Comunicación en Chiapas. Gracias por estar en este espacio con salud, un espacio para usted. Y el día de hoy tenemos un tema bastante importante, un tema que pues aqueja a la sociedad, pues que son las adicciones en jóvenes, en hijos. Y vamos a platicar el día de hoy con el licenciado Adrián Burelo Torres, psicólogo con maestría en terapia familiar para la atención de adicciones y violencia. Licenciado, muchas gracias, bienvenido. Gracias por estar acá. ¿Qué tal? Qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Y justamente, como mencionabas, vamos a hablar sobre el tema de las adicciones. Es un tema que de alguna manera pues cobra bastante relevancia en la sociedad en la que vivimos actualmente, ¿cierto? Porque el tema de las adicciones pues implica un fenómeno que afecta en gran medida a la población, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que a medida que pasa el tiempo, pareciera ser que los problemas relacionados a las adicciones no solamente es algo que afecte, por ejemplo, a las personas adultas, sino que también tiene que ver con la población joven, ¿no? Con los adolescentes. Es cada vez más recurrente que a edades mucho más tempranas pues se presente, por ejemplo, la curiosidad, por ejemplo, de saber qué implica, por ejemplo, estar bajo el efecto de alguna sustancia, y mucho tiene que ver también por las formas de vida cómo se presentan, ¿no? En la actualidad. Perfecto. Vamos a para todas las personas que nos están haciendo el favor de ver, si aprovechando que tenemos a usted como invitado, vamos a pedirle si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta con este tema que también es bastante recurrente en muchas familias, que a veces no se habla, que a veces no se expresa, no se dialoga. Pero si tienen alguna pregunta, ustedes pueden hacernos el favor de comentar a través de todas las redes sociales que pues estamos en este proyecto, y pues con gusto vamos bueno, el licenciado va a responder a las preguntas que les hagan. Licenciado, me gustaría empezar con una de las preguntas básicas que a veces a los papás se les complica. ¿Cómo saber si mi hijo o mi hija tiene adicción a alguna situación, a alguna sustancia, o en general adicción a algo? Sí, me gustaría que pensemos un poco, por ejemplo, que los seres humanos tenemos diversas maneras de comunicar las cosas que suceden en nuestro interior, por ejemplo. Comunicamos con la palabra, pero también comunicamos a través de nuestra propia conducta. Para identificar, por ejemplo, si nuestros hijos o algún familiar tiene algún problema, bueno, la pregunta iba enfocada hacia los hijos, ¿no? Porque a veces los hijos, a medida que van creciendo, pues también se van desenvolviendo y van entrando pues en este camino, ¿no? En la vida de lo que implica, por ejemplo, ser adulto, de querer tener su propia libertad, su propia privacidad, y es justamente también en la etapa de la adolescencia donde, por ejemplo, surge la necesidad de vivir nuevas experiencias, ¿no? Relacionadas a la vida. Entonces, sucede muchas veces, y es que también pasa otra cosa, pasa que, por ejemplo, en la vida que llevamos actualmente también es una vida bastante agitada. Así es. Porque, por ejemplo, anteriormente podríamos suponer que era el padre el único proveedor de la casa, sin embargo, ahora sabemos que también mamá es proveedora del hogar. Eso implica que todos asuman muchas actividades de manera cotidiana. Y haya como hasta cierto punto un descuido. Claro. O un vacío en esa parte. Tal vez no necesariamente un descuido, pero sí pudiera haber un vacío en relación a la atención que se presta sobre los hijos. Bueno, no podemos descartar que también existe la posibilidad del descuido hacia los hijos, ¿no? Pero hablando un poco de la vida actual, cómo se vive y que cada uno tiene diferentes actividades, a veces se aleja un poco uno de tener como muy presente qué es lo que está pasando con nuestros hijos, cuáles son sus principales intereses o en qué está invirtiendo, por ejemplo, el tiempo que tiene libre, el tiempo que no invierte, por ejemplo, en estudiar, o el tiempo que no invierte, por ejemplo, en hacer actividades que sirvan para mejorar, ¿no? O para construir su persona.
Y pasa que, por ejemplo, a veces el consumo de sustancias podría ser incluso algo un poco complicado de identificar, Sí, sobre todo cuando dentro de la propia familia es permitido. así es. Algo que se permite también es algo que se normaliza. Y si es algo que se normaliza, no necesariamente se percibe como algo que implique un riesgo para la salud. Eh, en ese sentido, habría que hacer una crítica como padre, saber cuál es la noción que nosotros tenemos con respecto a lo que implica, por ejemplo, la sustancia o el consumo de una sustancia o de qué manera me lo permito o se permite dentro del hogar. Y es así, a partir de que tenemos un criterio sobre lo que implica para la propia familia o para los padres el Sí, consumo de alguna sustancia, que por ejemplo podemos entonces indagar o cuestionar sobre en qué situación se encuentran nuestros hijos. Y también poder como clarificar si están presentando algún problema o conductas de riesgo, por ejemplo, que nos hagan tener la sospecha, por ejemplo, de que tal vez algo pudiera estar sucediendo. Sobre todo porque es algo que no solamente se normaliza dentro del hogar o pudiera normalizarse dentro del hogar, sino que también socialmente hay una tendencia, por así ejemplo, a es. normalizar el propio consumo, Así es. el consumo hacia muchas cosas. Vamos a hablar de consumo de adicciones, no solamente lo relacionado, por ejemplo, bueno, puede ser lo relacionado al consumo de sustancias, pero también podríamos hablar de otros tipos de adicciones, Así ¿no? es. Como por ejemplo el uso del celular De los o el, dispositivos, que es una tendencia ahorita a, no sé si llamarle facilidad, practicidad, no lo sé, de los papás muchas veces de dejarles nada más algún dispositivo móvil a los Ajá. hijos y ahí se pierden. Claro. Entonces, si te das cuenta, son como muchas cuestiones a veces que hay que tener en cuenta a la Ajá, hora como de querer tener presente o querer reconocer qué podría sugerirnos que nuestros hijos pudieran estar en riesgo, ¿no? De adquirir una conducta, por ejemplo, del consumo de alguna sustancia. Entonces, por un lado, te mencionaba, como padre, hacer ajá, una autorreflexión, ok, saber cuál es mi propia concepción que tengo sobre lo que representa el consumo, permitido hacia mí mismo, ¿no? Como sí, papá, ¿qué tanto lo permito o cuál es la idea que yo tengo sobre eso? ¿Qué tanto se ha normalizado en mi propio hogar? ¿Sale? Porque a partir de ahí uno puede hacer una crítica hacia el exterior, ¿no? Y también desde ahí, por ejemplo, poner un criterio para cómo evaluar la conducta de nuestros hijos. Pero también eso relacionado a la conducta, ajá, podemos darnos cuenta cuando nuestros hijos, por ejemplo, a través de la conducta pudieran tener alguna conducta que pudiera estar orientada hacia el consumo de alguna sustancia. Pero también podríamos considerar, bueno, más bien hay que considerar que los seres humanos somos seres emocionales, ¿no? así es. Y que las emociones también nos determinan nuestra calidad de vida, determinan nuestras motivaciones, determinan la forma en cómo interactuamos o la disponibilidad que tenemos, por ejemplo, para llevar a cabo nuestras propias actividades. Y reconocer también las emociones de nuestros hijos o de nuestras hijas nos ayuda a como hacer una evaluación de si pudiera, por ejemplo, haber un factor de riesgo donde nuestros hijos pudieran, por ejemplo, encaminarse Sí. a tener, por ejemplo, o a formar parte de grupos donde sea permitido, por ejemplo, el consumo de alguna sustancia. Licenciado, Entonces, perdón, me ajá, gustaría, con todo esto que usted dice, se me hace bastante interesante. Se identifican los focos, se ajá, identifican los focos de alerta. Como papás, hay ese conocimiento y esa, ya al saber cómo es el hijo, cómo es la ujú. hija, ya identificamos esas partes. Ya que están identificadas, se tiene que llevar de una forma discreta, se tiene que manejar de una forma directa hacia el hijo.
Sí, lo principal sería, quisiera retomar un poquito Ajá, la sí, sí, idea, sí. porque justamente cuando tenemos esa reflexión, Sí, como papás, los papá y mamá de alguna manera representan eh, como de alguna manera una jerarquía, ¿no? Una sí, responsabilidad para los hijos, ¿no? sí, sí, sí. Están como a cargo de ellos, de su bienestar y de muchas otras cuestiones. Pero los padres o la familia en sí representa también un agente estabilizador para los integrantes, ¿cierto? Entonces, lo que mencionaba con respecto a que es importante tener en cuenta la conducta de nuestros hijos y las emociones de nuestros hijos, por otro lado, nos ayuda a hacer una evaluación, porque la pregunta iba enfocada a cómo detectar o cómo Así saber, por es. ejemplo, cuando alguno de nuestros hijos tiene un problema relacionado al consumo. Sí, Entonces, conocemos la conducta de nuestros hijos porque nos habla, nos dice mucho y también sabemos cuáles son sus estados emocionales más recurrentes. Entonces, de esta manera, pudiéramos averiguar o hacer una reflexión, una evaluación si nuestros hijos pudieran estar en factor de riesgo ok. o vulnerables más bien a ser parte de algún grupo de consumo, o también pudiéramos de esta manera conocer si ya hay un consumo de por medio. O sea, a veces las conductas relacionadas al consumo, Sí, dependiendo la sustancia, ¿no? así es. que consuma los hijos, pues a veces son inevitables no darse cuenta, dependiendo, ¿no? La sustancia. Pero cuando llega ese momento en que los padres, por ejemplo, o la madre y el padre ya se han dado cuenta de que sí existe o de que sí está presente o de que sí ya iniciaron, por ejemplo, alguno de sus hijos o hijas, eh, es necesario hablar. A veces pasa que cuando sucede esto se empieza como a también querer como ocultar dentro de la Así es. familia, ocultar hacia los vecinos, ocultar hacia los parientes más cercanos, o ocultarlo incluso entre el padre y la madre, que tu papá no Exactamente. se dé cuenta, que tu mamá no se dé cuenta, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, no es la manera más apropiada de sobrellevar un Ok. tema como este. Porque es justamente, como te decía, la familia un agente estabilizador. Estabilizador para las condiciones económicas, estabilizador para las condiciones emocionales, Ok. estabilizador para cómo se constituye la personalidad de una persona, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces, negarlo u ocultarlo, más bien, no da pie a que se abran espacios que puedan buscar una solución en conjunto en la familia, que sirva como una red de apoyo, un sostén, por Así es. ejemplo, para sobrellevar. Porque como lo mencionaba anteriormente, las conductas hablan de cómo nos sentimos y cómo Ujú. estamos, nuestras emociones también. Y si pudiéramos considerar que el consumo de una sustancia está relacionado a alguna situación emocional, algún problema Así es. afectivo, algún trauma o alguna situación de malestar o de sufrimiento que pudiera, por ejemplo, estar viviendo él o la adolescente, y entonces eso implica que requiere un tipo de atención. Sería el reflejo ante alguna Claro, situación. exacto. Entonces necesita un tipo de atención, ¿cierto? Un tipo de atención, pero esa atención inicia a, a veces el adolescente o las personas, por lo general, Sí. de manera, no tenemos como la iniciativa de buscar ayuda hacia nuestras necesidades, ya Sí. sean físicas o a veces mucho menos emocionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es la familia la que debería fungir, como te decía, como ese agente estabilizador. No ocultarlo, más Ok. bien darle luz y buscar las redes de apoyo. Una solución en familia, tal cual. Exacto, una solución en familia. En este punto, tocando la parte familiar, ¿cómo hacer para que esa situación de un hijo o una hija en adicción no afecte al resto de la familia? Porque muchas veces, por una situación así,
se van todos y hay puntos blandos en el resto de la familia que llegan a ser en un futuro como que contraproducentes. Bueno, es que me parece que ocultarlo afectaría más a la familia Ok. que exponerlo. Ajá. Porque si se oculta, no quiere decir que el malestar no existe. Que no existe. Exacto. Claro, se oculta, pero el hecho de ocultarlo quiere decir que otras cuestiones se van moviendo. Uh-huh. Por ejemplo, supongamos una familia donde hay un hijo o una hija que tiene algún problema de consumo. A veces los padres tienden, por ejemplo, a ser más cuidadosos o a sobreproteger más al hijo o la hija que tiene el tema, ¿no? Relacionado a la sustancia. Y sin darse cuenta, y no necesariamente es intencionalmente, pero pareciera que sí hay como un descuido hacia los demás integrantes, que pudieran ser otros hijos, ¿no? Si, por ejemplo, en ese ejemplo, si los padres o la madre y el padre se conducen solamente en tratar, por ejemplo, de decir, bueno, mi hijo tiene un problema o mi hija lo que se necesita es darle más atención, ser más condescendiente con él, tratar de ser más complaciente o estar pendiente todo el tiempo del otro sin buscarle realmente una atención o buscar ayuda, por ejemplo, o buscar otras redes de apoyo, tiende a haber como un descuido hacia los demás. Okay. Claro, los demás podrían decir, ya no soy tan importante, así o es. Ya no hay afecto para mí, o para... entonces, bajo estas situaciones, sí, me parece que no ocultarlo no necesariamente favorece, sino que debería ser exponerlo de tal manera, no exponerlo para ante la sociedad. Ante la sociedad, no. Sí. Sino proponerlo como una situación que necesita o que se necesita ser atendida en conjunto, ¿no? Sin descuidar a los demás, que todos los otros integrantes, pues que también sean parte de este proceso, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando se tiende a las personas, a los jóvenes, a los adolescentes que tienen algún problema relacionado a esto, siempre hay mayor probabilidad de que las personas logren como sobrellevar o que haya como un proceso de curación, por decirlo de alguna manera, cuando son acompañados o está la familia como una red de apoyo. Es más fácil que hayan recaídas, por ejemplo, en jóvenes o personas donde la familia está ausente. Entonces, sí es importante que la familia pues, haga la labor, ¿no? Licenciado, ante estas situaciones, muchas veces es una realidad que la persona que está, el joven, el adolescente que está en esta situación de adicción, siempre hay una negativa. Siempre hay una negativa al aceptar, hay una negativa al aceptar la ayuda. Claro. Es bueno el forzar que el joven sea... no sé, ahorita la siguiente pregunta va a ser los métodos y los puntos de ayuda que pueden tener. Pero antes del decidir, ¿es bueno el orillarlo, el forzarlo, el obligarlo a que reciba una ayuda? No. Hay una frase, ¿no?, que usamos muy comúnmente que dice, por ejemplo, no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado, ¿cierto? Pero si usáramos, por ejemplo, esa frase literalmente para las personas, pues diríamos, bueno, si él no quiere, pues no le insistas, ¿no? Sí. Sin embargo, pienso que tendríamos como que a veces el que no quiere ser ayudado, probablemente sí quiera ser ayudado, pero habría que buscar como la manera de poder llegar. Sí. Y es complicado, por ejemplo, trabajar con los adolescentes, en general trabajar con personas que tienen algún problema de alguna adicción, porque
parece que el consumo de la sustancia no es el problema. Ellos no ven como que la sustancia sea el problema de su vida. El problema es todo lo demás, ¿no? El problema es la familia, el problema son otras situaciones que se están presentando. Si alguien le dice, tienes un problema y necesitamos que recibas una atención, de primer momento no lo va a ver Así es. como un problema, ¿no? Entonces, forzar a una persona para que reciba algún tipo de atención, en primera instancia, siempre va a ser como el rechazo, ¿no? Sí. Hacia la oferta La de la negativa. ayuda, la negativa. Ajá. Así es. Sin embargo, eso no quiere decir que la persona no necesite realmente la ayuda, pero se necesitaría hacer un trabajo, un proceso en el que se pueda, por ejemplo, llegar, en el que se pueda hacer sentir a la persona que sí existe ese problema. Pero a veces pasa, como te decía, la frase, ¿no? Si no quiere ser ayudado, pues Sí. no lo vamos a obligar. No, y a veces esa frase también podría orillar a las personas a renunciar a ayudar a sus propios familiares. Y me parece que la solución no debería ser renunciar. Ok. Siempre debería, cuando se tiene un familiar, un hijo, por lo general la familia lo hace, tiene a veces un problema de estos en casa, la familia siempre está ahí buscando, ¿no? La manera. Y me parece que ese debería ser una manera o una postura que se debería de tener ante la vida, no renunciar. El hecho de que la persona en su momento se muestre resistente a aceptar no quiere decir que no la necesite, y me parece que no se tiene que abandonar la constancia de buscar la manera, pero también habría que cuestionarnos como familia cómo actuamos, por ejemplo, frente a alguna enfermedad o algún problema, porque también de eso va a depender. Si nuestra solución o si la solución como padre es decir, bueno, ve y habla con tu tío, por ejemplo, y el tío también tiene algún problema relacionado al consumo, pues tampoco va a solucionar mucho. Aquí va a depender qué postura va a tener la familia hacia la solución. Perfecto. Sí, ¿qué postura se va a tener hacia la enfermedad o el problema? Sobre quiénes se va a orientar para tomar decisiones más oportunas, ¿no? Si ya está ubicado el foco de alerta, ya está parte de la aceptación y de la disposición de la familia y del involucrado, del joven o del adolescente, en este caso, ¿hacia dónde tienen que ir para tratar este tema de la adicción? ¿Con quién tienen que recurrir? Los famosos grupos de ayuda, ¿es lo conveniente con un psicólogo? ¿Hacia dónde tienen que ir? Es un trabajo multidisciplinario que involucra a la familia, como lo he estado mencionando, ¿no? Porque va a depender también, en primer lugar, el camino, la ruta podría ser asistir, ¿no? Por ejemplo, a las instituciones que otorgan un servicio relacionado a los temas o los problemas de las adicciones. Hay muchas instituciones, ¿no? Como AA, por ejemplo, Centro de Integración Juvenil, a donde las personas pueden recurrir. Pero ¿quiénes van a hacer este trabajo? Bueno, en parte los psicólogos, en parte los médicos, en parte trabajo social, en parte enfermería, porque va a depender, de acuerdo a la evaluación o a los criterios que, por ejemplo, determinen el diagnóstico de una persona, que se van a tomar las decisiones para abordar cada caso, ¿no? O un caso en específico. Y algunos casos o algunos temas relacionados a alguna adicción necesitan, por ejemplo, medicación al mismo tiempo que necesitan la asistencia del psicólogo, no solamente, por ejemplo, una terapia individual, terapia también familiar, y también necesita que se involucren, por ejemplo, otras personas, otras actividades recreativas, por ejemplo, que puedan de alguna manera ir reintegrando a la persona a su entorno social, a que vaya reconociendo, por ejemplo, como lo que te decía hace un momento,
que la problemática no necesariamente tiene que ver con el exterior o con la familia, sino que a veces es con el consumo o las propias conductas relacionadas hacia el consumo de la adicción, ¿no? Y bueno, es una atención que involucra a muchas personas, ¿no? Es un tema, licenciado, bastante amplio que da mucho de qué hablar. Claro. Realmente esos minutos quedan muy cortos para todo lo que se le puede tocar a todo esto. Ya estamos por cerrar la entrevista. ¿Alguna recomendación que pueda hacer para todas las personas que estén en esta situación, que estén con esa duda de que si su hijo o hija tenga alguna situación de adicción? Sí, como te decía al principio, este tema es un tema recurrente, es un tema que afecta a la población en general, independientemente de la clase social, por ejemplo, de las personas, y está presente, ¿no? Y siempre están las dudas, los temores en la propia familia. Pero, ¿qué se puede hacer? Como te decía, siempre ponerlo sobre la mesa de la familia, independientemente de las características que tenga la familia, ¿no? Ponerlo sobre la mesa como un tema que necesita una atención, pero como te decía, una atención que puede involucrar a muchas personas. Sí, sí, sí. De momento también parece algo que tiene cierta complejidad, y es que sí la tiene, porque requiere, por ejemplo, compromiso por parte de la familia, requiere disciplina en ciertas cuestiones, por ejemplo, cuando necesitan llegar con regularidad a terapias, a regularidad al control médico y otras cuestiones. Entonces necesita un compromiso, necesita que las personas se comprometan realmente. Es un trabajo en equipo, realmente. Entonces, es un trabajo en equipo, la familia es un equipo, y el compromiso y la disponibilidad, o la buena disponibilidad, me parece que sí permite que haya un progreso o que se encamine a las personas hacia encontrar soluciones que sean realmente proactivas hacia la propia salud. Entonces, la recomendación me parece que siempre va orientada hacia buscar ayuda, acercarse a los espacios donde se encuentran pues, los profesionales de la salud, y cualquier otro espacio también, ¿no? que esté orientado hacia el bienestar de la familia, ya sea la fe o grupos sociales de autoayuda. Me parece que también colaboran o contribuyen a fomentar una mayor adaptabilidad hacia nuestro propio entorno como seres humanos, en tanto que es tan cambiante, ¿no? En el tiempo, pero me parece que esa sería la recomendación, tener la disponibilidad, buena disponibilidad, y como te decía, no dar por hecho no rendirse más bien, es lo que trataba de decir, que puede ser complicado decir, bueno, no quiere, mejor no. No, a veces hay como que intentarlo un poco más, ¿no? Buscarle el camino, porque es posible que sí esté, ¿cierto? Perfecto. Licenciado, para todas las personas que quieran pues, o necesiten este apoyo por parte de un profesional en cuestión de psicología, ¿dónde lo pueden contactar? Bueno, mi número de teléfono podría ser en mi Facebook, aparezco como Adrián Burelo, y a mi número de teléfono pues es el 961-322-2788. Entonces, tengo mi consulta privada y bueno, yo estoy a la orden y a la disposición de atender. ¿Sí? Perfecto. De cualquier forma, en la descripción del video vamos a estar dejando los datos del licenciado. Pues se pasó la media hora, licenciado, bastante rápida, con un tema, como les decía, muy amplio, un tema que da de mucho, y también un tema que no se le tiene que quitar el dedo del renglón, porque es un tema que está quejando a la sociedad bastante fuerte. Pues muchas gracias por venir, muchas gracias por estar en Consalud, gracias por el espacio, gracias por la disposición, y también gracias a todas las personas que a través de todas las páginas que forman este proyecto de Medios Unidos de Comunicación de Chiapas nos siguen. También agradecemos a todos nuestros patrocinadores como Codias, Alisur,
Barber Jazz, se me va alguno, pues bueno, a todos los patrocinadores que están en este proyecto. Y de nueva cuenta agradecerles a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales que forman este proyecto Medios de Comunicación Unidos de Chiapas. Gracias, nos vemos el siguiente jueves.